Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Hay una voz, muchas a un tiempo, que ya estaban, pero que han crecido en fuerza y número y ahora recorren Europa y el resto del mundo. Esto es Bolonia, al norte de Italia, gritos de vergüenza por la destrucción de vidas en Gaza y la detención de la flotilla que transportaba ayuda humanitaria. También Londres. Y también Atenas. México, París, Estambul, Túnez. Nous exigeons la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, conditionné au respect des droits humains. Decenas de miles de personas en todo el mundo, también en España, salieron ayer a la calle para protestar contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, consignas contra la masacre en Palestina y el arresto ilegal de la flotilla que ha hecho estallar definitivamente la chispa de la indignación global. A esta hora despierta Italia con otra huelga general que pretende bloquear el país en defensa de Gaza y de la flotilla secuestrada. Hay un centenar de ciudades llamadas a secundar ese paro y en la estación de Termini, en pleno centro de Roma, está ahora mismo nuestra compañera Marina García. Marina, buenos días, cuéntanos. Buenos días. Hasta ahora ritmo intenso de personas en la estación central de Termini. Los servicios mínimos terminan a las 8:30 y a partir de ahí el servicio de transportes, que aquí no es solo fundamental para la ciudad de Roma, sino que conecta todos los grandes puntos del país, se paralizará en esa huelga general que supone la tercera jornada consecutiva de protestas en Italia para defender a la flotilla. A pesar de que ha sido objeto de críticas muy duras por parte del gobierno Meloni, aquí los sindicatos prevén que el seguimiento sea muy alto porque el ambiente de movilización en Italia es insólito. Esta mañana se esperan numerosas manifestaciones aquí en Roma y, como decías, también en muchísimos otros puntos del país. Y a esta hora la imagen es la de un imponente despliegue policial en la plaza que está ante la estación, donde en unas 3 horas el ambiente se prevé que sea histórico, calles cortadas y controles en todo el perímetro de esta zona cero. Volveremos a Roma a lo largo de la mañana. Marina, gracias. Hasta ahora. Ayer hubo paro de estudiantes, miles de ellos se manifestaron en toda España y marchas por todo el país: Bilbao, Pamplona, Sevilla, Valencia. También Madrid, 10.000 personas según la delegación del gobierno, y Barcelona, la marcha más numerosa. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Tanto en Barcelona como en Madrid las movilizaciones terminaron con algunas cargas policiales, aunque la mayoría de los manifestantes se concentraron de forma pacífica. En Barcelona hasta 15.000 personas salieron a la calle y esta mañana amanecen también con una acampada en el World Trade Center, el parque de negocios de la ciudad condal. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Decenas de personas han pasado la noche en esa acampada dispuestos a que la movilización sea continua y por eso han plantado tiendas de campaña y carpas para mantenerse en ese punto. Los organizadores hablan de bloquear el puerto. Avui comença l'acampada a la plaça de la Carbonera per bloquejar el port de Barcelona. Y como decimos, la idea es mantener una movilización continua. Hoy mismo hay prevista una manifestación estudiantil en Barcelona, otra en Girona y mañana también está prevista otra manifestación en la capital catalana. En las de ayer, los Mossos cargaron cuando los manifestantes intentaron cortar la ronda litoral. Hubo 2 detenidos en Barcelona, 4 en Girona y 14 Mossos con contusiones. ¿Y qué pasará con los activistas? Bueno, esa es la pregunta ahora. De momento sabemos que Netanyahu ha felicitado a sus tropas por detenerles, aunque en un tono más contenido que en otras ocasiones. Les han trasladado a una prisión a los activistas al sur de Israel y el gobierno italiano dice que la semana que viene 2 vuelos saldrán en dirección a Londres y a Madrid, Bayo. Lo ha dicho el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, asegurando que esos vuelos charter saldrán el próximo lunes y martes desde el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. A bordo presumiblemente viajarán la mayoría de las casi 500 activistas de la flotilla detenidos por las fuerzas israelíes. Activistas que, según este responsable policial israelí, han sido transferidos desde el puerto de Asdod a la prisión de alta seguridad de Ketziot, cerca de Beerseba, en el sur de Israel. Allí se espera que hoy reciban asistencia consular y del equipo de abogados
abogados que asume su defensa legal. Quienes acepten una expulsión inmediata evitarán ir a juicio y eso sí tendrán prohibido regresar a Israel temporalmente. Sin embargo, quienes rechacen firmar ese documento o quienes sean reincidentes, como es el caso de la activista Greta Thunberg, se exponen a pasar meses en prisión antes de prestarse ante un tribunal. El gobierno quiere estudiar si todo lo que ha pasado con la flotilla, empezando por las detenciones en aguas internacionales, es materia que pueda llevarse a un tribunal. La Fiscalía ha anunciado que va a investigar esa operación dentro de las diligencias que ya abrió el mes pasado para cooperar con la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional, el que ha ordenado arrestar a Netanyahu. Y el gobierno ha convocado a la encargada de negocios de Israel. Hay alrededor de 50 españoles entre los detenidos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El gobierno, por supuesto, ha estado con ellos desde el primer minuto. La reconocemos, la aplaudimos, pero en todo caso ahora lo que más nos importa es la seguridad de nuestros compatriotas. Los socios del PSOE desde Sumar a Podemos creen que no se ha hecho lo suficiente por haber retirado a la fragata que acompañaba a la flotilla. Mientras el clamor de protesta por la detención de la flotilla se contagia por el mundo, resurge la posición del PP, en particular el PP de Madrid, que sigue con la presidenta Díaz Ayuso a la cabeza, abanderando las posturas más proisraelíes. Eso pasa, en esta ocasión, por burlarse de la detención de los activistas, entre ellos de los españoles. Así transcurrió, para que se hagan una idea, transcurrió ayer la sesión en la Asamblea de Madrid. Escuchen a Carlos Díaz Pache, portavoz del PP madrileño. El mismísimo Juan Sebastián Elcano tardaría menos en dar la vuelta al mundo completa de lo que ha tardado la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo. Bien, continúo, aunque los señores de Jamás Madrid, cuando hay una oportunidad para la paz, se enfadan. Al llamar al principal partido de la oposición a Más Madrid de esa forma, Jamás Madrid, desde el estrado, sus diputados protestaron desde el escaño. Se armó un escándalo todavía mayor, al que contestó de esta forma el portavoz del Partido Popular. Señor Padilla, usted es un impresentable que no me va a callar. Entiéndalo, no me va a callar. Vamos a seguir hablando. Que se calle usted, que no tiene el uso de la palabra. Usted es un impresentable que no quiere la paz, que solo quiere bronca. Usted solo quiere bronca. Buscan bronca. Bueno, este es el tono elegido en el Partido Popular en Madrid, que Génova intenta digerir como puede, llevado por la confusión de unos dirigentes que condenan el genocidio junto a otros del mismo partido que ridiculizan a la flotilla y defienden a Israel. La solución que encuentra la dirección de Feijóo es, una vez más, evitar el tema y, como no, culpar a Sánchez de crear todo esto para tapar sus propios problemas. Julia Molina, buenos días. Buenos días. La Dirección Nacional del PP se escuda en que el Gobierno no le ha proporcionado información y por eso no entra a valorar el fondo del asunto. El secretario general, Miguel Tellado, se limita a poner el foco en el Ejecutivo. Sánchez ha encontrado en el conflicto de Gaza y ha encontrado en esto de la flotilla una cortina de humo con la que tapar las miserias de su propio gobierno. Génova evita el tema, pero el PP de Madrid entra de lleno. Isabel Díaz Ayuso arremetió ayer contra los activistas. Si la Asamblea de Facultad Flotante creyera que Israel es genocida, es un Estado genocida, no hubieran aparecido por ahí ni locos. Pero ya se han dado el baño y a partir de ahora, pues venga, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine. Más cercano el discurso de Ayuso al de Vox, que también ridiculizaba ayer a los detenidos de la flotilla. La verdad que me parece un esperpento todo lo que ha protagonizado la flotilla, entre otras cosas porque se han prestado a ser escudos humanos del terrorismo más diabólico que hemos visto en la faz de la tierra, que es Hamás, y me parece un despropósito. Palabras del secretario general de Vox en la 2, de Ignacio Garriga, que se suma también a la idea de que Gaza es solo una cortina de humo del gobierno de Sánchez. Pues en un momento vamos con la votación sobre el decreto del embargo de armas. Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad. Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría. Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España. 25 días de Alcampo en 25 palabras. Con el Club Alcampo acumulas un 20% en tu tarjeta en todas las variedades de manzanas, como la manzana Golden, que está a 1,79 euros el kilo. Y me estoy pasando, pero era importante. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 8 de octubre. En Alcampo sales ganando. Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente.
Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta. ¿Y este? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Don Simón, limonada y naranjada. Me gusta la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón, que es la número 1. Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. La mayoría de agujeros frecuentes que sostiene al Gobierno vuelve a recoserse a medida que se acerca una votación, la del decreto del embargo de armas a Israel. Ayer anunció Junts que finalmente votará a favor. Y es un cambio relevante porque Junts y todas sus marcas anteriores han tenido siempre una proximidad importante con Israel y hasta el Gobierno dudó, después de un tuit de Puigdemont, si podrían contar con su voto. Josué Coello, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Pero entiendo que nadie está dispuesto a soportar la presión de dejar caer la iniciativa cuando la calle empieza a apretar, y aunque ahora todo depende de Podemos y ellos todavía no han aclarado su voto, tampoco parece que se vayan a oponer. Claro, confirmado el sí de Junts al decreto, el Gobierno aún tiene que despejar la duda de qué hará Podemos para cantar victoria la próxima semana. Los de Belarra, que no han desvelado su voto, han ido subiendo el tono en los últimos días criticando el contenido de este embargo de armas. En público lo han tildado de fake o de coladero y dicen que tras lo sucedido con la flotilla se ha quedado viejo. Yo creo que hoy es un día en el que se demuestra que el embargo de armas se ha quedado muy corto. Es un embargo de armas fake, es un embargo de armas que es un coladero. Los embargos de armas se hacen antes de que se cometan los crímenes de guerra para poder evitarlos. Pero en privado reconocen que buscan presionar al Gobierno para que mejore ese texto, aunque asumiendo también que tumbar un embargo así con sus votos en el actual contexto sería difícil de gestionar. De ahí que tras el sí de Junts en el Ejecutivo confían en una abstención de Podemos en la votación de la próxima semana para salvar un decreto que es imprescindible, Ángeles, para seguir con la hoja de ruta del Gobierno en este asunto. Josu, gracias. A vosotros. El otro asunto en el que el PP de Madrid estaba dejando oír su discurso tan paralelo al de Vox que había asumido una de sus iniciativas es el del aborto. El Ayuntamiento de la capital aprobó una polémica moción que hablaba de una dolencia inventada que podían sufrir las mujeres que abortan y a las que se iba a advertir de ese riesgo que la ciencia no contempla. Ahora, de hecho, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, viendo que no le apoya en esto ni Díaz Ayuso, ha dado marcha atrás, pero no del todo, porque admite que no existe ese síndrome y aún con eso dice que hay que dar información, pero a la vez que no será obligatoria. Radio Madrid, Roberto Torija. Almeida trata ahora de apagar el incendio político una vez comprobado que ni siquiera cuenta con el apoyo del Gobierno de Ayuso, siempre dispuesto a dar cualquier batalla ideológica. El síndrome posaborto no es una categoría científica reconocida. Lo que coincidimos es en dar información. ¿Esto significa decir que coincidimos con una afirmación del síndrome posaborto que no está científicamente reconocido? No. Esto no es lo que dijo Almeida el día anterior. Esto no es lo que dijo el delegado de Políticas Sociales durante el Pleno. Y lo más importante, esto no es lo que aparece escrito en el texto de la extrema derecha que el Partido Popular apoyó sin cambiar una sola coma. Es evidente que acabar con la vida de su propio hijo tiene consecuencias muy graves para la madre y para la sociedad en general. Esto salió adelante con el voto a favor del Partido Popular. Hay otra contradicción en el discurso de Almeida. No se va a obligar a ninguna mujer a recibir información por parte del Ayuntamiento de Madrid. Dice ahora que no será obligatorio informar a las mujeres, pero en el texto aprobado dice que sí que será obligatorio. Los trabajadores municipales nos cuentan que su trabajo no consiste en presionar a las mujeres. Sobre ese discurso del Partido Popular que recoge banderas de Vox, ayer también fue llamativo lo que dijo Alberto Núñez Feijóo, que habló en términos de identidad. Europa ha despertado. Ha salido de la cárcel ideológica de una izquierda que le vendía que era bueno empobrecerse, que era bueno estancarse, que era buena la democracia más que la prosperidad y que lo mejor era diluir nuestra cultura y nuestros valores y que no pasaba nada por perder libertades si gobernaban ellos. Páramo, cuéntanos. Bueno, pues te voy a contar. Mira, si eres accionista de Banco Sabadell, solo quedan 7 días para canjear tus acciones y unirte a otros que ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea. Es una decisión individual. Te digan lo que te digan, si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Seas o no cliente o no tengas las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 031.
32. No lo dejes para el último día. Avanzamos BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xe. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es. Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 96.136, serie 24. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opauxtil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Ayer en Hora 25, Aimar habló con Ángela Clavero. Ella es presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama, que ha recibido las quejas por un sistema de detección precoz que no funciona en Andalucía. Es también la persona que acompañó a 4 mujeres enfermas afectadas por esos retrasos a hablar con la consejera de Salud andaluza. Esto le relató a Aimar de su encuentro con ella, lo que les dijo la consejera. Resulta que nosotras somos muy alarmistas. El problema es que es cáncer, que es que nos morimos. Y usted ve siempre el vaso medio vacío. Ha llegado un momento en que ha dicho ella 2 veces, es que son casos, y le ha dicho una compañera afectada, no vuelva a decirme usted que soy un caso, estoy aquí, tengo cara y soy una persona. Tú te entra el pánico y te lo pagas, y vas tú a pagártelo. Pues la verdad es que es muy lista. Para no colapsar más los hospitales, pues yo te llamo y ya si acaso tú... Para no colapsar. Bueno, pues resulta que esta mañana, después de que sepamos que no son 4 casos, sino 2.000, los de las mujeres a las que no se avisó de que debían hacerse otra prueba, ahora la Junta de Andalucía dice que quiere ampliar los cribados. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días. Ahora se llama a las mujeres de entre 48 y 71 años. La Junta anuncia que la prueba se va a ampliar a todas las mujeres en Andalucía desde los 45 a los 75 años, en torno a 500.000 de mujeres más. La Asociación de Afectadas cree que en estos momentos ampliar el cribado aumentará el cuello de botella en el seguimiento de los casos por la falta de medios y personal sanitario en el sistema de salud pública de Andalucía. Asume la Junta, efectivamente, que el actual protocolo es incompleto, que genera inseguridad. Por ello, se está llamando a esas 2.000 mujeres con pruebas no concluyentes que deben repetirse, como avanzó ayer la SER. Sostiene la Junta que hasta ahora no se llamaba a esas mujeres para no generar falsa alarma, porque el 98% de esos casos, dice la Junta, es benigno. Hasta luego, Diego. Seguimos en El Abierto. El juez Peinado considera fundamental el vínculo de Begoña Gómez con su esposo, el presidente del Gobierno, en los delitos de los que la acusa. El magistrado le atribuye un papel protagonista y amplía los delitos por los que Gómez, si llega a juicio, será juzgada por un jurado popular. Lo hace en un auto que cuenta hoy el diario.es. Tiene párrafos enteros plagiados de un artículo académico para justificar esa nueva particularidad, el jurado popular para delitos que corresponden normalmente a jurado profesional. A la malversación añade el juez Peinado tráfico de influencias, corrupción en los negocios y también apropiación indebida. Es una información de Pedro Jiménez. Peinado ha dictado un auto por el que vuelve a citar a Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés el próximo lunes para comunicarles que en caso de ir a juicio por la pieza principal será ante un jurado popular. Es la misma decisión que comunicó la semana pasada en la pieza separada por la malversación. El juez sostiene que hay indicios sólidos, racionales y fundados de delito contra Begoña Gómez, pero solo cita uno. Su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno es la causa que se considera fundamental, dice, para poder apreciar la posible
de concurrencia del delito de tráfico de influencias y, como consecuencia de ellos, los restantes delitos: intrusismo, apropiación indebida y corrupción en los negocios. Juan Carlos Peinado implica así a Pedro Sánchez en la causa sin que haya un solo indicio de que participara en los hechos que se investigan. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Estefanía Molina, Josep Ramoneda y Víctor Lapuente. Pues así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.